mis hermanos? Dios les bendiga. Empezamos con la clase número 6 de historia. Vamos ya a la era de los dogmas y las dudas. Esta era tan complicada, ¿verdad? La historia del cristianismo, que ya viste lo interesante que es, ¿verdad? Primero vamos al capítulo 29, que es lo que caracterizaba la vida intelectual del siglo XVII y XVIII, que es la era, el tiempo donde se manifiesta la era de los dogmas y las dudas. Bueno, era un espíritu de racionalismo. Un espíritu de racionalismo, que es lo que se está manifestando. Los teólogos no vivían ya en la época de los nuevos descubrimientos teológicos. Su teología carecía de la frescura de la Reforma. Entonces, por lógica, empezó más el concepto de querer entender las cosas racionalmente. No era tanto de ir por fe, y las cosas empezaron a distorsionarse por ese sentido. Ahora, ¿a qué desplazaron el dogma y la ortodoxia? El dogma vino a ocupar el lugar de la fe viva. O sea, ya no era tanto una fe viva, sino había que ver un asunto más doctrinal. Ahora, no es que esté mala doctrina, pero debe ir a la par de una fe viva, de tener una experiencia con Dios, no querer saber solamente algo de Dios, sino vivir a Dios. Eso es lo que implica una fe viva, vivir a Dios, llevar una relación personal con Dios, no solamente tener conceptos de Dios, ¿sí? Y la ortodoxia, el lugar suplió, ¿verdad? Y desplazó al lugar de la caridad, del amor. ¿Por qué? Porque todo empezó a ser más todo un protocolo, con todo un formato, ¿no? Con metodismo, con aspectos de liturgia, un orden de todo. Y entonces, tristemente, el dogma ocupó el lugar de la fe viva y la ortodoxia el lugar de la caridad. Ahora, de ahí los dogmas que se contrapusieron a las dudas y de la época y dieron lugar a la ortodoxia rígida. Y empezó una situación bastante complicada en ese sentido. Todo esto va a vivirse en medio de la guerra de los 30 años, que una guerra que tiene connotaciones religiosas, ya lo viste. Cuando en una reunión en Praga el Consejo Real se negó a prestarle oído a los reparos de los protestantes, los protestantes se enardecieron, ve lo que pasa, man, y echaron por la ventana a 2 de los principales católicos y lo tiraron con el fin de matarlos. Gracias a que cayeron sobre un montón de basura, hermano, es que no resultaron malheridos, porque ahora sí, en la providencia de Dios permitió que cayeran ahí. Pero por haber caído ahí, precisamente ese episodio se le conoce como la defenestración de Praga. Marcó el comienzo de la guerra de los 30 años y tiene que ver con un asunto entre protestantes y católicos, ¿sí? Probablemente la más desastrosa y terrible y dura guerra que Europa conoció antes de que llegaran la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Una guerra terrible. Y mire que ya vimos la matanza de San Bartolomé y otras guerras terribles antes, pero esta de los 30 años, hermano, fue muy desastrosa para Europa. La paz de Westfalia, hermano, se firmó en 1648 y le puso fin a la guerra de los 30 años. Y en el orden de lo religioso, se decidió que cada cual podría seguir su propia religión. Vamos, se estableció la libertad religiosa siempre que ésta fuese la católica, la luterana o la reformada. Y que esa libertad se extendería no solamente a los príncipes, sino también a sus súbditos. Entonces, si te das cuenta, por allá hubo un detalle, hermano, un problema que podemos presentar como importante y que fue, al fin de cuentas, algo que sí causó un poquito de daño. No vamos a pensar en la historia. ¿Por qué? Porque solamente esos 3 grupos, católica, luterana o reformada, pero si eras anabatista o si eras de otra agrupación que surgía de ellas, no era tan bien vista, hermano, y ellos no tenían tanta libertad como estos 3 grupos. La iglesia en el desierto, vamos a ver el asunto en Francia. ¿Qué sucedió a partir de que el rey Sol, así se le llamaba a Luis XIV, promulgara en 1685 el edicto de Faustin-Herbelot? ¿Y qué pues? Ser protestante en Francia era lícito, sería ilícito, no lícito, como algunos se fueron con la finta, sería ilícito. Hubo un gran éxodo de hugonotes. Acuérdense, los hugonotes eran los protestantes, así se les llamaba, hacia Suiza, hacia Alemania, Inglaterra, Países Bajos y Norteamérica, países donde el protestantismo era apoyado. Pero en Francia empezó la cosa a ponerse muy difícil. Oficialmente, a partir de entonces, no hubo protestantes en Francia. De ese tamaño fue el asunto, hermano. A falta de templos, se reunían en los bosques, en los campos de noche, escondidas,
se reunían para adorar y escuchar la palabra de Dios, los cristianos, los hugonotes. Muchos de los que quedaron ahí, porque la gran mayoría salió, hermano, huyendo hacia otros países. Empezó una persecución terrible. Ahora, cuando los encontraban haciendo los cultos, hermanos, los apresaban, los enviaban a remar a las galeras, a las ciudades, a las mujeres, perdón, las mandaban a prisión por el resto de sus días. Hermano, esto hizo que hubiera un gran sufrimiento en el cristianismo en ese periodo en Francia. A los pastores los mataban, a los niños los arrestaban, los arrebataban de su familia y los educaban como católicos. O sea, la situación fue bastante fuerte y bastante complicada. Fue en Francia, el país donde nació Calvino. Pero ya vimos, ¿verdad?, en donde en un momento dado, ¿verdad?, hubieron reyes que fueron muy ambivalentes, tambalearon mucho en su fe. París bien vale una misa, ¿te acuerdas lo que dijo aquel Enrique? Bueno, tristemente eso fue haciendo daño al cristianismo para que se plantara, y llegó el momento en donde empezó una persecución terrible contra los hugonotes. Eran sometidos a horrendas torturas para que dijeran me reúno, que era la forma en que renunciaban a la fe cristiana para reunirse con los católicos. Entre los perseguidos salió un grupo visionario y revolucionario que atacaba a las tropas reales, los cuales antes de salir a las guerras durante ellas leían las escrituras y en el campo de batalla cantaban salmos, hermano. Fíjense, leían la palabra de Dios y en el campo de batalla iban cantando salmos. Bueno, fueron arrasadas alrededor de 500 aldeas y caseríos, no ciudades, aldeas y caseríos, hermano. Fue una persecución terrible, pero había ese grupo visionario que la verdad, pues tristemente igual se desviaron un poquito de ello, porque no era posible irte a una guerra y pelear y matar gente y solamente antes de hacerlo leer la Biblia y cantar salmos, no. Imagínate cantaba el Salmo 19. Perseguí a mis enemigos, los alcancé, sí, los destruí, los atravesé, bajo los pies del Señor cayeron. Imagínate, no, porque hay muchos salmos de guerra, ¿sí sabes tú? Sí. Dios es escudo alrededor de mí, es el Dios que levanta mi cabeza, no temeré a 10 millares de gente que pongan sitio contra mí. Hay salmos de guerra, pero no de una guerra. Tu guerra y mi guerra, hermano, no es contra persona física, ¿sí? Nuestra guerra, la guerra de los cristianos allá en Francia era contra huestes espirituales de maldad de regiones celestes. Ellos se equivocaron y pensaron que así, haciendo la guerra literal, es que iban a defender sus principios, y pues se equivocaron por ese lado nuestros hermanos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se fueron detrás de las armas y dice la palabra del Señor, me vas a mandar ese texto, que las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Nuestra guerra es espiritual, no física, hermano. Tu enemigo no es de carne, de sangre. Tu enemigo es alguien que es espiritual y tienes que vencerlo con la oración, con la palabra, con el congregarte, aún con el ayuno. Esa es la guerra, así se hace la guerra contra el enemigo. Así que me mandas ese texto, que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción y fortaleza. Me dice cuál es la cita. Voltaire defendió la causa de los protestantes, bien interesante, ¿verdad? No porque fuera él protestante, sino porque veía que era injusto lo que le estaban haciendo, cómo los estaban matando. Así que Voltaire se puso del lado de los protestantes. Vamos ahora a la Revolución Puritana, más esto en Inglaterra. ¿Por qué se llamaban puritanos a ese grupo de protestantes? Porque insistían en la necesidad de regresar a la pura religión bíblica. Se oponían a muchos de los elementos tradicionales de la iglesia anglicana. La iglesia anglicana, la iglesia inglesa. Para que entienda, hoy en día la iglesia anglicana es una denominación evangélica, pero parecida a la iglesia romana, solo que en Inglaterra. De ahí van a surgir muchos grupos de los que podríamos decir casi venimos nosotros. Metodistas, bautistas, presbiterianos, muchos grupos surgieron de ahí. Pero bueno, ¿qué se oponían? Querían regresar a la religión pura, que no estaban en la iglesia anglicana. ¿Y qué querían los puritanos? Que se debía eliminar el uso de la cruz, que lo usaban en la iglesia anglicana en el culto, las vestimentas sacerdotales, debían llevar una vida sobria según la Biblia, dejar los lujos, la ostentación en los cultos, guardar el día del Señor. Se oponían a la embriaguez, al teatro, los deportes que se celebraban el día domingo, a la vida licenciosa, a todo eso. Los puritanos querían volver a la pura fe y puro cristianismo que se enseñaba en los evangelios.
Por eso se le llamaron así. Ahora, ¿qué organizaciones eran parte de ellos? Presbiterianos, independientes, sabatistas, hasta los adventistas sabáticos de ahí surgieron, bautistas, porque había algunos que guardaban el sábado, bautistas y anabatistas, hermano. Eran de esas agrupaciones. O sea, los puritanos no era una denominación, sino que dentro de todas esas denominaciones habían puritanos que querían purificar ahí. Pero por lógica, muchos de ellos estaban saliendo de las iglesias anglicanas, que era la iglesia, voy a usar la palabra, como si fuera católica, pero no romana, sino inglesa. Pero no era católica, ya era más parecida a la protestante. Pero los sacerdotes usaban vestimentas parecidas a los sacerdotes y usaban, por ejemplo, el uso de la cruz en los cultos y algunas procesiones parecidas a las que hacían en Roma. Pero ya tenían una doctrina más apegada a las escrituras. Pero los puritanos querían purificar totalmente eso, hermano, y volver a la fe completa. Con respecto a la revolución puritana, Jaime, este rey, era homosexual, hermano. Mira, aunque no persiguió más que a los anabatistas, no quiso abandonar el sistema episcopal del gobierno, pues estaba convencido, y era cierto, que los obispos se contaban entre los más decididos y útiles defensores de la reforma, o de la corona, perdón. Así que el tipo estaba rarito y tristemente nada más persiguió a los anabatistas, pero no debía de haber perseguido ni siquiera a ellos, porque los obispos estaban dentro de los que defendían la corona. Por eso es la iglesia anglicana episcopal era la que estaba a favor de la corona. Durante todo su reinado se fue reproduciendo la enemistad entre la alta jerarquía de la iglesia oficial y los puritanos, y empezaron a perseguir a los puritanos. Con respecto a la revolución puritana, Carlos I se le habían hecho ciertas concesiones a los católicos ingleses y se les había prometido a la nueva reina y a sus séquito que podían continuar practicando su religión. ¿Por qué? Porque ellos eran católicos. Cuando se avecinaba la guerra, decidió apelar a sus súbditos irlandeses. Acuérdate que allá en esos lugares ha habido grandes problemas entre los irlandeses católicos con los otros grupos, ¿verdad? Hay irlandeses protestantes, pero el catolicismo era muy fuerte en ese entonces en Irlanda y apeló a ellos, en los cuales el sentimiento anticalvinista era muy fuerte y querían destruir y matar y desbaratar a todo lo que volviera a calvinismo. Así que se apoyó en ellos Carlos I. Oliver Cromwell abrazó el puritanismo. Ya viste el asunto del parlamento, ¿verdad? Bueno, él abrazó el puritanismo y era un estudioso de la Biblia. Toda decisión debía hacerse tras indagar seriamente cuál era la voluntad de Dios. Y también usó la guerra, pero bajo una óptica un poquito diferente. ¿Por qué? Reclutó un contingente de caballería antes de marchar, leían las escrituras, oraban y cantaban salmos en medio de la lucha. Parecido a lo que hicieron allá en Francia. Así lo hizo Oliver Cromwell, ¿verdad? Ahí abrazando el puritanismo en Inglaterra, defendiendo sus principios. Tomó las riendas del Estado, quedó como árbitro supremo de los destinos del país. Él fue un buen líder, hermano, del lado del puritanismo y protestante, ¿verdad? Inglaterra mucho tiempo. El protector, él llegó a ser así, gobernaría con la asistencia de un parlamento que representaría a Inglaterra, Escocia e Irlanda. Pero al fin de cuentas, él también terminaría fracasando. Fracasó en su intento de llevar, ¿verdad?, las riendas a un final feliz en todo el asunto, ¿verdad?, de la Gran Bretaña. Que acuérdense, Inglaterra, la Gran Bretaña abarcaba Inglaterra, Escocia e Irlanda, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó en la restauración de la monarquía entonces? Bueno, en Inglaterra, hermanos, el nuevo gobierno dictó leyes contra los disidentes, para quienes no había ya lugar en la iglesia oficial. Se prohibieron los cultos que siguieran otro ritual que el dictado por el gobierno. Y a los ministros que no los aceptaran se les prohibía predicar. Estas leyes y muchas otras de semejante tono no lograron destruir la muchedumbre de movimientos que habían surgido en Inglaterra, hermano. Pero bueno, al restaurarse la monarquía, el asunto de los reyes, hermano, empezaron los reyes a dictar leyes en contra de los grupos puritanos y de todos los que olían a reforma. En Escocia, la restauración de la monarquía tuvo consecuencias aún más severas. Ese país era fuertemente presbiteriano. Acuérdense que ya vimos John Snows, es el padre del presbiterianismo, nació en Escocia, ya dame Escocia si no me muera, ¿te acuerdas? Que nos vimos esa oración. Ese país era fuertemente presbiteriano y ahora por decreto real su iglesia fue reorganizada y colocada bajo un régimen episcopal.
distinto al gobierno presbiteriano. A los ministros presbiterianos se les privó de sus derechos y se les sustituyó por personas de persuasión episcopal. Y empezó, hermanos, una persecución fuerte contra la iglesia presbiteriana y a sus ministros. ¿Por qué? Querían poner a obispos, a gente que tuviera más, ¿verdad?, su régimen episcopal que el presbiteriano. 9. ¿Por qué se dice que la política religiosa de Guillermo y María fue realmente tolerante? En Inglaterra se les dio libertad de culto a toda persona que se suscribiera a los 39 artículos en 1562 y que se les jurara fidelidad a los soberanos. En Escocia el presbiterianismo fue hecho la religión oficial del Estado y la confesión de Westminster su norma doctrinal. Westminster, que ya la viste después, es la confesión más importante, podríamos decir, de las iglesias reformadas, junto con los cánones de Dort. Ok, entonces gracias a Dios por la vida de Guillermo y de María, que empezaron a usar una política religiosa tolerante. ¿Quiénes son las dos grandes figuras literarias en la historia del puritanismo y por qué? Yo creo que la más grande, tú la debes de conocer y debes de conocer su libro. Si eres cristiano, hermano, no puede ser, alguien decía por ahí, no puede ser que haya un cristiano que no haya leído o que no haya visto la película del Progreso del Peregrino, de John Bunyan. Si no lo has leído, te lo recomiendo. Si no has visto la película, te la recomiendo. Está tanto en mal como en caricatura, hermano, pero es un bestseller. Después de la Biblia, se cree que es uno de los libros más vendidos en la historia del cristianismo. John Bunyan, por su obra El Progreso del Peregrino, fue uno de los libros de devociones más leídos, sigue siendo uno de los más leídos. Y John Milton, ¿sí?, uno de los más notables poetas de la literatura inglesa, y su obra El Paraíso Perdido se encuentra entre las obras maestras de esa literatura. Así que los dos fueron dos de las grandes figuras literarias del puritanismo, hermano, en la historia allá en Inglaterra, y de ahí vienen muchos principios importantes para el cristianismo de nuestros tiempos. Han continuado con su libro proclamando el mensaje puritano a través de las generaciones. Mira lo que dijo John Bunyan en esta frase en Diálogos de Avivamiento: lo que Dios dice es mejor, aunque todos los hombres del mundo estén en contra de eso. Porque si conocen la historia de John Bunyan, es terrible, hermano. Lo metieron a la cárcel. Se cree que en la cárcel es donde escribe El Progreso del Peregrino. Lo metieron a la cárcel, pasó varios años en la cárcel, separado de su esposa, tenía una hija, parece que era ciega. No, la verdad, terrible lo que él, pero él nunca desistió de su fe en el Señor. De ahí que su libro es una joya, hermano. Leerlo y saber de dónde lo escribió, agarra un sabor especial. Vamos a la ortodoxia católica. Bueno, frente a la centralización del poder eclesiástico en el papado, propuesto por el Concilio de Trento, surgieron dos sentimientos o partidos del galicanismo. Era el creciente sentimiento nacionalista que llevaba a muchos a pensar que el Papa no tenía por qué inmiscuirse en sus países. Y en Francia empezaron a decir, aquí no va a entrar el Papa. Ese sentimiento nacionalista que trataba de limitar los poderes del Papa recibió el nombre de galicanismo, de Galia, el antiguo nombre de Francia, porque fue en Francia que cobró mayor fuerza. De ahí que a Francia dicen los galos, ¿verdad? En el deporte así se le ubica. Entonces, ese es el galicanismo, ¿verdad?, que se oponía al poder del Papa. Los ultramontanos, esos sostenían que el centro de autoridad eclesiástica se encontraba en Roma, y el ultramontano significa más allá de los montes, más allá de las montañas, los Alpes, ¿verdad? 12. Al tiempo que los papas insistían cada vez más en su jurisdicción universal, que es lo que muestra el galicanismo, el pebrovianismo, el josefismo y la superstición de los jesuitas en esa época, no más y duda. Vamos a ver, que los papas iban perdiendo su poder y autoridad. O sea, cada uno de estos grupos lo que muestran, hermano, es que el papado iba perdiendo poder y autoridad, principalmente allá en Francia. Ya vimos, Francia no solamente se opuso, hermanos, al protestantismo, sino también al catolicismo. De ahí que, bueno, a lo mejor algunos no saben, pero un servidor, con mis hijos, mi padre mayormente es de ascendencia francesa, por el lado del Capitaine, una colonia francesa en San Rafael, Veracruz. Mi papá es Capitaine Parisot, sus dos apellidos son directamente, mis abuelos eran franceses, llegan acá, se forman acá, por lógica hablamos en español, pero pues la tradición es esa. Hermanos, cuando ellos llegan acá,
pues yo recuerdo en los tiempos de mi abuela Lea, que íbamos allá, totalmente ateos, hermano. No eran cristianos, para nada, no. Un anticristianismo terrible que se vivía en todos esos lugares. En ese lugar de San Rafael solamente había una pequeña iglesia bautista cuando yo era joven. Cuando me convertí empecé a hacer una labor con mis familia, principalmente mis abuelos. Gracias a Dios mi abuela pudo conocer el Evangelio y dos de mis tías le pudimos compartir la palabra y que ellas conocieran de Cristo. Pero venían por esa ascendencia, hermanos, en donde en Francia en ese periodo ni siquiera el catolicismo, hermano, en muchos aspectos, aunque después quizás agarró un poquito de fuerza, pero no es ni protestantes ni católicos. Es más, habían más hacia el lado de espiritismo y ateísmo que de cuestiones de fe católica o fe protestante. Y eso es lo que fue pasando. El galicanismo, pebronianismo, josefismo, todas esas cosas, hermanos, ahí en Francia tuvieron, ¿verdad?, una detención del poder papal ahí. Con respecto al janseísmo, el Concilio de Trento había ordenado las doctrinas de la gracia y la predestinación que enseñaba Lutero y Calvino, pero no querían contradecir las obras de San Agustín, porque Agustín es uno de los teólogos en los que fundamenta la teología católica. Esto fue un rollo porque el jesuita Luis Molina había publicado en Lisboa un libro de la concordancia entre el libre albedrío y los dones de la gracia, en el que afirmaba que la predestinación se debía a la presciencia divina, o sea, una predestinación no incondicional, sino condicionada por la presciencia. En otras palabras, Dios predestina a la salvación a aquellas personas que saben que lo van a aceptar a Él o que lo van a elegir a Él. O sea, el que decide es el hombre, no Dios. Eso es lo que enseñaba el jesuita Luis Molina. Miguel Bayo propuso tesis muy semejantes a las de Agustín, contrarias a las de Molina. Según él, el pecado humano es tal que nuestra propia naturaleza ha sido corrompida totalmente. Si no totalmente, dice él, al menos lo suficiente para que no podamos por nosotros mismos volvernos a Dios. A eso se le va a llamar después, hermanos, en la teología protestante o reformada, depravación total. O sea, estoy muerto, yo no puedo decidir hacia lo bueno por mí mismo a menos que haya primero una obra de Dios. Eso lo propuso Miguel Bayo y eran católicos. El albedrío del ser humano pecador no puede producir sino mal y por tanto es incapaz de convertirse a Dios sin que antes la gracia divina lo torne hacia el bien. Eso es lo que enseñaba él. Y claro, era católico, muy parecido a lo que después va a enseñar o lo que también enseñaría Calvino. Por eso es que empezó a haber problemas. Cornelio Jansenio, que es donde viene el janseísmo, que es al que más atacaron. Obispo de Yelves, Bélgica, se había consagrado a escribir su obra Agustín, que causó gran revuelo, pues este libro era un estudio y exposición de las enseñanzas de Agustín de Hipona, defendiendo la gracia y la predestinación por encima del libre albedrío. Pero como eso es lo que enseñó Calvino, por lógica ellos dijeron, no, este de seguro ya se volvió calvinista. Si un católico quería enseñar las obras de Agustín, como las de Agustín eran tan parecidas a las de Calvino, rapidito lo tildaban de calvinista y por ahí lo atacaban. Eso fue lo que pasó con Jansenio. Por eso fue condenado por el Papa Urbano VIII en 1643 y lo condenó como hereje, cuando era católico. Y lo único que había hecho era escribir el libro de Agustín, que defendía las obras de Agustín. Pero como esas obras eran el apoyo para la doctrina calvinista, por eso es que los católicos lo condenaron a Cornelio Jansenio. Y ahí apareció un amigo de él que lo ayudó, San Cirano. Él hizo pequeñas escuelas, hermanos, cuyo propósito fundamental era formar el carácter de los discípulos que contrastaban con la educación de tipo autoritario de las escuelas de entonces, en particular que era de los jesuitas, que pronto tuvieron razones para oponerse a San Cirano y a los suyos. ¿Por qué? Porque San Cirano estaba de parte de Jansenio. Ellos apoyaban la predestinación y la elección por gracia. Y entonces decían, no, se parece a Calvino, así que vamos a ir en contra de ello. Entra en escena este filósofo y científico Blas Pascal. Fue el campeón del janseísmo en la segunda época. El filósofo había dado muestras de genio en los campos de matemática y de física. Era un superdotado. Así que tú a Pascal lo estudias en la escuela y nunca te imaginas que el tipo haya tenido algún aspecto religioso o teológico, pero sí lo tuvo.
Él defendió el janseísmo en la segunda época. O sea, defendió la predestinación y la elección por gracia, hermano. Que son doctrinas anticatólicas, viéndolas correctamente, porque allá la salvación es por obra. A los 31 años de edad, 8 antes de su muerte, oiga, murió muy jovencito, murió a los 39, se convirtió al janseísmo. Fue una profunda experiencia religiosa, narra en su libro, basta con leer sus escritos a partir de esa fecha para percatarse de que se trataba de un hombre para quien la cuestión de su relación con Dios era de primera importancia, hermano. Y el tipo creció de una manera increíble. La ortodoxia luterana, vamos. Tras la muerte de Lutero, ¿quién ocupó su lugar como el principal intérprete de la teología luterana y qué grupo sale de ahí? Fue Felipe Melanchthon. ¿Y saben qué? Los felipistas o filipistas, hermano, que eran defensores de Felipe Melanchthon, por eso filipistas, ¿verdad? Y eran más luteranos que Lutero. Bueno, ¿cuáles fueron las características del escolasticismo protestante en ese periodo? Hermano, primero, su énfasis en el pensamiento sistemático. Lutero nunca trató de exponer todo un sistema de teología, ni siquiera desarrollar tal sistema. Ellos sí. Entonces, por ese lado, se fueron abriendo de Lutero. Segunda cosa, otra característica era su uso de Aristóteles. Lutero había dicho que para ser teólogo era necesario deshacerse de Aristóteles. En otra palabra, no estaba de acuerdo con Aristóteles, Lutero. Pero ellos, ese escolasticismo, ese tipo de escuela protestante, sí se fue del lado de Aristóteles, que había muerto Lutero. Tercera razón por la que la teología luterana del siglo XVII recibe el nombre de escolasticismo. Y aclaro, es su teología, pero no el luteranismo como tal. Es que fue principalmente el producto de las escuelas. No se trataba ya como en el siglo XVI de una teología nacida de una vida en la iglesia y dirigida hacia la predicación y el cuidado pastoral, sino de una teología nacida en las universidades y dirigida principalmente hacia otros teólogos. Por eso se le conoce como el escolasticismo protestante, basado mayormente en el luteranismo, pero muy lejos del ideal de Lutero. Eso hay que aclarar. ¿Cómo se le llamó a las ideas de Calisto y por lo cual se daba a entender fácilmente que tomar un poco de cada una de las confesiones cristianas o que todos eran igualmente válidas? Primero, sincretismo. ¿Por qué? Porque él llegó a decir, no, todas las confesiones llevan a lo mismo. ¿Te acuerdas del sincretismo? Lo vimos en el helenismo, se usó, todos los dioses son los mismos, así que eso es fusionar. Es como una forma de comunismo. Tener en común todas las creencias, unir todas las creencias en una. Y bueno, fue terrible lo que intentó hacer Calisto, aparentemente queriendo ayudar para que no hubieran tantas divisiones, pero hermano, ese sincretismo al fin de cuentas fue rechazado. Y bueno, seguimos con la ortodoxia reformada. Vamos. ¿De quién y cómo surge el arminianismo, hermano? Mire, aquí está Jacobo Arminio, un profundo calvinista. Debido a su fama en Holanda, le pidieron que refutara las opiniones contra el calvinismo del teólogo Dirk Kortner. Al prepararse para el debate, llegó a la conclusión de que Kortner tenía la razón. En otra palabra, Jacobo Arminio era muy calvinista, pero cuando estudia lo que iba a debatir al teólogo, la teología de Dirk Kortner, hermano, él llega a la conclusión de que Kortner tenía razón y que él estaba equivocado. Y es como él se va a volver, válgase, anticalvinista. Arminio le dio nombre a la antítesis del calvinismo. Se enfrentó a Gomar. Él creía en la predestinación, pero en base a que Dios conocía de antemano quienes creerían en Jesús. O sea, una predestinación o elección condicional, condicionada por el conocimiento de que quién iba a ser salvo y quién no. Eso es lo que creía Arminio, muy distinto a lo que creía Calvino. Ahora, ¿cuáles son los puntos principales de los 5 artículos que los arminianos plasmaron en su documento de protesta? Y son muy importantes analizar tanto uno como lo otro. Y con todo respeto, yo sé que algunos son más partidarios del arminianismo aquí, y los respeto, hermano, y también a los que son calvinistas. Mira, primero, ¿qué es lo que creía el arminianismo? O lo que plasmaron en los documentos. Dios determinó desde antes de la fundación del mundo que los que se salvarían serían los que creyeran en Cristo. Eso es lo que decían ellos. Se salvarían, ¿quiénes? Los que creyeran en Cristo. O sea, no es tanto que Dios los haya elegido a ellos, sino que ellos lo elegían a Dios y por eso Dios los predestinaba. Porque Dios veía que los iban a elegir.
¿Te das cuenta que es algo contrario a lo que Jesús dijo? Jesús le dijo, hey, no me eligieron ustedes a mí, yo les elegí a ustedes. Y porque yo les elegí a ustedes, es que ustedes me eligieron. O sea, Cristo no nos elige porque nosotros lo hayamos elegido antes. No, hermano, Él es el que nos elige primero. Y en base a eso es que nosotros vamos a responder. Pero ellos decían que Dios eligió y determinó, ¿verdad?, de la fundación del mundo, que se salvarían, serían los que creyeran en Cristo. No era una elección incondicional, sino condicionada. 2. Jesús murió por todos los creyentes, seres humanos, aunque solo los creyentes son los que reciben los beneficios de su pasión. Eso es lo que creían ellos. O sea, solo aplica para los creyentes, pero murió por todos. Y la pregunta es, si murió por todos, ¿por qué no se salvan todos entonces? El ser humano nada bueno puede hacer por su propia cuenta y requiere de la gracia de Dios para poder hacer el bien. Podemos parecer algo interesante, ¿sí? ¿Por qué? Porque es parecido a lo que acá se sale. 4. La gracia no es irresistible, puesto que muchos resistieron al Espíritu Santo. Eso es lo que decían ellos, hermano. O sea, hay una resistencia al Espíritu Santo, entonces sí es resistible la gracia. 5. No están seguros si los que han creído en Cristo pueden perder o no la gracia. Necesitan mejores pruebas en las Escrituras. Es lo que decían los seguidores de Arminio, porque acuérdense, fueron ellos más bien los que plasmaron estos 5 puntos, que se conocen como los 5 puntos del arminianismo. Pero aquí viene, hermano, a esos 5 puntos del arminianismo viene esta. ¿Cuáles son las 5 doctrinas que los cánones del Sínodo de Dordrecht promulgaron contra los arminianos y que vinieron a ser parte fundamental del calvinismo ortodoxo? Hermano, ahí va. Primero, la primera de ellas, la elección es incondicional, no en base a la presencia de Dios. O sea, Dios no elige, voy a elegir a fulano porque veo que fulano se va a decidir por mí. No. Independientemente de que Dios sabe las cosas, Dios eligió soberanamente, ¿sí? Y por eso es que la persona toma la decisión, no en base a que Dios vio y por eso lo eligió. Como este no me va a elegir, por eso no lo elijo yo a él. No, hermano, no fue así. Bueno, esto es lo que enseña ya las 5 doctrinas que se conocen como calvinistas o que van en contra del arminianismo. Elección es incondicional. Segundo, la expiación limitada. Jesús murió para salvar solo a los elegidos. O sea, al fin de cuentas, la muerte de Jesús, hermano, no aplica a todos, porque si no salvaría a todos, ¿sí? Entonces, Jesús dijo claramente, yo no vine a buscar sino solamente a los elegidos, en otras palabras, a morir por los elegidos. Es verdad, la muestra del amor de Dios es para todo el mundo, pero la aplicación de la expiación solamente es para los que Él iba a salvar. Mire cómo dice el punto 3, la naturaleza del ser humano ha sido corrompida de modo que no pueden decidirse para bien. O sea, la naturaleza del ser humano está totalmente corrompida. Esa es la depravación total del ser humano. No pueden tomar una decisión buena, a menos que Dios la empiece. 4. La gracia es irresistible. Es verdad, algunos dirán, hermano, pero yo conozco gente que ha resistido, sí. ¿Sabe por qué ha resistido? Porque no ha habido llamamiento eficaz. Pero cuando hay llamamiento eficaz, ya lo explicamos la otra vez, ¿te acuerdas? En la otra materia de teología. Dios le decía a Mateo, sígueme. Dejaba todo. Sígame y le haré pescador de hombres. Dejaba las redes. No hay resistencia. Hermano, pero yo conozco a alguien que sí resistió. Porque no había llamamiento eficaz. Pero cuando hay gracia salvífica, es imposible que alguien se resista ante Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el poderoso. Dios es el todopoderoso, el soberano. Yo no puedo pelearme con Dios porque es imposible. Cuando Dios ya llega el momento y me toca, me rindo ante Él. Esa es la gracia irresistible de Dios. El hecho de que alguien resista no quiere decir que es que puede resistir, sino que es que Dios no le ha hecho un llamamiento eficaz o no le ha usado todo el poder de su gracia salvífica con esa persona. 5. La perseverancia de los santos. O sea, los que han sido elegidos van a perseverar hasta el fin y mostrarán así que son salvos. Ese es el famoso Tulit, hermano. Y por cierto, el Tulit tiene que ver con las primeras 4 letras, ¿verdad? En un lenguaje, por lógica, que aplica ahí en inglés. La palabra Tulit es usada como acrónimo para los que llamamos la doctrina de la gracia. Es una forma de abreviarla. No se habla muy bien el inglés,
pero te lo digo, son las letras, si te das cuenta, la primera letra de las palabras que aparecen en inglés. Depravación total, elección incondicional, expiación ilimitada, gracia irresistible, perseverancia en los santos. Pero lo interesante es que tuli viene también del término tulipán, donde se crearon o se formaron o se defendieron las doctrinas de la gracia o las doctrinas de la reforma en Holanda. Acuérdate, allá se dio el debate entre Arminio y Gomarro. Allá se dieron esos debates fuertes. Y hermano, para que entiendas el asunto, allá la flor más importante es el tulipán, el tulip. ¿Sí? Y bueno, y tanto tiene un asunto simbólico ahí, de un acrónimo, pero tiene una realidad que tiene que ver con esa bonita flor. Pudiera parecer casualidad, coincidencia, pero ahí está. Ahí están las doctrinas de la gracia, hermano. Esas son las 5. Depravación total. Y me las vas a mandar así, hermano, en el orden, nada más escrita, nada más para comprobar. Depravación total, sin el texto bíblico. Gracia irresistible, expiación limitada, elección incondicional, perseverancia en los santos. Son las doctrinas de la gracia. Son distintas a las 5 solas. Las 5 solas tienen que ver con los principios de la reforma. Esto tiene que ver, hermano, con las doctrinas de la gracia. ¿Sí? El 31 de octubre, el día de la Reforma Protestante, se celebran no solamente las 5 solas, sino las 5 doctrinas de la gracia más importantes en las que se fundamenta toda la teología reformada de salvación, que es parte de la que estamos viendo un poquito, ¿verdad?, en la teología, en la otra materia, en la materia de soteriología. Vamos más rápido. ¿Cuál es el segundo ejemplo de la ortodoxia calvinista? Y que junto con los cánones de Dordrecht son los pilares del calvinismo a partir del siglo XVII, la confesión de Westminster, hermano. Esa confesión, podemos decir, es los pilares, junto con los cánones de Dordrecht, es el pilar más fuerte todavía que los cánones, la confesión de Westminster, hermano, a partir del siglo XVII. Y ahí están las bases doctrinales de las iglesias reformadas por igual. Así que Dios te bendiga, mi hermano, Dios te guarde, sigue echando ganas y respeto. Tú dices, hermano, me gustan más las doctrinas de Arminio. No hay ningún problema. Mi punto de vista, creo que tienen más base, más fuerza, más principios bíblicos las doctrinas calvinistas, pero bueno, respetamos cualquier punto de vista. Me mandas esa tareita que te dije, ¿verdad? Tanto la cita que te pedí, como cuáles son las 5 doctrinas, ¿verdad? Estas de la gracia que aparecen aquí. O si me las quieren mandar en el tulip, igual, pero es más fácil mandarlas, ¿verdad?, así ya en español. Un abrazo a todos. Bendiciones.